Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Torre de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 27 de julio del 2024. Estamos ya a unos días de cumplir un año más de nuestra independencia aquí en Lima, Perú, y es de gran bendición poder tener la oportunidad de compartirles la palabra en esta mañana, declarando la libertad que tenemos en Cristo Jesús, luego de haber sido liberados por su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Así que en esta mañana vamos a culminar ya con esta segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y la semana pasada pudimos haber terminado este libro, pero el Espíritu Santo puso en nuestro corazón el dar este último mensaje juntamente con lo que se refiere a las instrucciones personales y finales, las últimas palabras del apóstol Pablo hacia sus seguidores, hacia sus compañeros de trabajo en la iglesia, en el ministerio y en el encargo al joven pastor Timoteo, que es tan importante para cada uno de nosotros. Siempre hemos dicho que las últimas palabras remarcan o inciden en lo más importante de una persona cuando ya está seguro de que nunca más volverá a ver a las personas que le rodean. Así que estas palabras están selladas con una característica muy especial en el caso del apóstol Pablo. Y aunque hay algunas instrucciones, creemos de que esas instrucciones también están consideradas para nosotros como hijos de Dios en este tiempo en que estamos viviendo tiempos peligrosos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, que su presencia nos capacite para poder transmitir la palabra tal como Él quiere que lo hagamos. Acompáñame en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por el privilegio de poder abrir tu palabra y poder compartir el mensaje de salvación y de edificación que tú tienes para tu iglesia, para cada uno de tus hijos. Padre, nos ponemos en tus manos, que seas tú, Señor, ministrando a cada necesidad y exhortándonos, Señor, sabiendo de que, como Pablo le dijo a Timoteo, estábamos en tiempos extremadamente peligrosos. Señor, ayúdanos, Señor, alumna nuestro entendimiento y fortalécenos para poder aplicar tu palabra, Señor, porque ese es el deseo de tu corazón, que no solamente seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, porque eso es lo que va a hacer que dé fruto nuestra vida y que realmente estemos justificados delante de ti. Gracias, Señor, bendice a cada persona que se está, Señor, conectando en este tiempo con esta transmisión, y también a aquellos que lo verán posteriormente. Te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así que en esta mañana vamos a tratar las últimas palabras, las últimas instrucciones personales, los saludos, despedida de parte del apóstol Pablo a sus colaboradores en la obra ministerial. Y les voy a invitar a que me acompañen en esta lectura. Así que es importante que usted tenga su Biblia a la mano, que pueda tener un cuaderno de notas para poder también anotar cualquier cosa que el Espíritu Santo quiera llamar su atención, porque eso va a ser muy importante para que usted pueda meditar luego. Sabemos que no solamente es necesario leer la Biblia, sino también meditar profundamente en ella, para sacarle el máximo provecho, la máxima enseñanza, para poder tener una excelente aplicación conforme a lo que Dios quiere que nosotros lo plasmemos en nuestra vida y en la vida de nuestros discípulos. Recuerde que Pablo aquí está hablando a sus discípulos, y también el Señor nos ha llamado a nosotros a ser discípulos. Eso es muy importante.
Así que vamos a leer. Dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 9 en adelante. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. La gracia sea con vosotros. Tremenda despedida, tremenda culminación de esta epístola pastoral. Bien, estamos viendo aquí que Pablo ya está llegando al final de esta carta y da algunas instrucciones a sus ministros, a sus compañeros de ministerio. Pero le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Ahora, ya Pablo en su primera carta está expresando el deseo de poder ver a Timoteo, su hijo en la fe, su hijo amado, su discípulo amado, este joven que lo ha acompañado por muchos años a predicar la palabra en sus viajes misioneros, que ha sido su testigo de primera mano de todas las cosas que él ha declarado en esta carta y también ha experimentado y vivido a lo largo de toda su trayectoria, relatada por Lucas justamente en el libro de Hechos. Entonces, eso es algo importante. El Señor nos mandó a nosotros a ser discípulos, a plasmar en la vida de otros lo que el Señor ha ido forjando en cada uno de nosotros por la obra de su Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que Timoteo tenía un fuerte testimonio y Pablo le está diciendo, procura venir pronto a verme. Pablo sabía la inminencia de su partida, ya lo había dicho en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo era un profeta. Pablo tenía una comunicación muy especial, una comunión muy especial con el Señor, con el Espíritu Santo, que le revelaba estas cosas, pero él sabía que estaba para cumplir con el propósito de Dios. Y por eso le dice, procura venir pronto a verme. Además, hermanos, porque no es como ahora que uno puede tomar un avión, puede tomar un bus, ¿no? Las carreteras, los caminos están en buen estado y puede uno llegar rápidamente. En ese tiempo era la comunicación, en ese tiempo el transporte era escaso. Muchas veces tenían que ir caminando a lomo de bestia, ¿no? Y entonces no era fácil el poder llegar a tiempo. Ahora sabemos de que la comunicación, el correo, mientras iba
esta notificación, esta comunicación que Pablo le está escribiendo, tenía un transcurso de tiempo de llegar a las manos de Timoteo. Entonces luego Timoteo, si se puede decir, responder, ya esta era la segunda carta, ha pasado un lapso regular de tiempo. Ahora también luego transportarse, tener los medios, ver el asunto del clima y todo lo demás, porque también Pablo al final va a hablar sobre eso, o va a dar una insinuación sobre eso, ya lo vamos a ver luego. Y además Pablo se sentía también solo, sentía la necesidad de verlo a él en persona, porque sabía de la inminencia de su partida. Quizás no sabemos a ciencia cierta si Timoteo logró hacer ese viaje, si Timoteo llegó a ver finalmente a el apóstol Pablo, a su padre, por decirlo así, en la fe. Entonces, y no sabemos qué cosas le diría también en ese último encuentro, si es que se llegó a dar. Pero le hace mención de la situación en la cual él se encuentra. Porque, hermanos, también Pablo tenía una parte humana, tenía necesidad de poder compartir, tenía necesidad también de sentirse acompañado, aunque lamentablemente luego va a decir de que en algunas oportunidades estuvo solo físicamente. Pero dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Lo impactante para mí, en lo personal, de este tramo de la vida del apóstol Pablo, es mostrar que realmente, hermanos, por más esforzado que sea nuestro trabajo, por más de que nosotros intentemos y transmitamos lo bueno que el Señor ha puesto en nuestras vidas, en este caso el mensaje del Evangelio de Cristo que transforma, que cambia vidas, si bien es cierto va a haber resultados favorables, pero mucho depende también de la actitud, mucho depende del corazón de las personas que están recibiendo el mensaje. Ya el Señor habló claramente cuando habla de la parábola del sembrador. Esa palabra es la semilla que nosotros sembramos en la vida de las personas. Y eso va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero aún así, la importancia, hermano, de tener una disciplina, de donde viene la palabra discípulo, de tener una vida entregada. Pablo va a mencionar que él ya no vive para sí, que él está con Cristo juntamente crucificado. Por eso vemos una vida constante, una vida de perseverancia aún en medio de las pruebas. Que esa experiencia que él tuvo en su encuentro con el Señor Jesús, cuando iba camino a Damasco, entonces marcó real y completamente su vida. Una de las cosas que Pablo menciona a lo largo del libro de Hechos es su testimonio, cómo tuvo su encuentro con el Señor. Eso marcó y le dio un vuelco total, drástico a su vida. Pero él aún así se dio cuenta de que era importante no soltarse de la mano del Señor. Importante vivir una vida de entrega total, una vida de rendición, una vida de renuncia y de dependencia total y completa del Señor Jesucristo. Y hermanos, esto es una enseñanza, porque vemos que en este tiempo, ¿cuántas personas han apostatado? ¿Cuántas personas han dejado la fe? Yo conozco muchas personas, hermanos, que fueron sacudidas en este tiempo de pandemia y juraron y dijeron, no, ya después de lo que me ha pasado, Dios me ha dado una segunda oportunidad. Y yo creo que a veces no es ni una segunda, a veces ya no es, de repente es la tercera hasta la cuarta. Pero nosotros, hermanos, no sabemos valorar esa nueva oportunidad que el Señor
nos da esa oportunidad de hacer a partir de hoy las cosas bien, conforme a su perfecta voluntad, y dar el fruto que Él espera, porque Él ansía tener mucho fruto. Eso es lo que nos dice en Juan capítulo 15. Queremos fruto, porque así es glorificado su nombre. Así es como nosotros demostramos que somos verdaderos discípulos del Señor. Entonces, vemos de que el apóstol había tenido una vida de constancia y había dado lo mejor de sí. Había formado también a este joven, a esta persona llamado Demas. Demas, que es un diminutivo, por decirlo así, de Demetrio, que era, se puede traducir como perteneciente o consagrado a la diosa de la agricultura, una diosa griega, de Demetria. Entonces, Demas era compañero, es mencionado en Colosenses, en el libro de Filemón también, pero no se sabe más de él a partir de esta situación. Lo que quiero decir es de que como que siempre va a haber alguna persona que va a reaccionar de una manera diferente. A pesar de que nosotros demos lo mejor, esa persona tiene libre albedrío. Esa persona necesita también no solamente escuchar el mensaje, sino también seguir el ejemplo, como Timoteo lo siguió de Pablo. Este personaje llamado Demas se dice aquí que había desamparado al apóstol. Ahora, no dice que ha dejado al Señor, pero ya con la frase que lo ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces, está dando una característica muy particular, amando este mundo. Y hermanos, muchas personas apostatan de la fe, dejan de depender del Señor, empezaron bien, pero en esta carrera que el Señor nos ha puesto por delante, como Pablo lo va a mencionar, es una carrera de alta resistencia, de perseverancia. Diríamos que es como una maratón, no es como una carrera de 100 metros planos, que tenemos que dosificar nuestras fuerzas, tenemos que fortalecernos para poder llegar, para poder cumplir, para poder tener la corona que Pablo mismo va a mencionar que le ha sido reservada, guardada, esa corona de justicia, para recibirla en aquel día, el día en que el Señor se manifestará y tendremos que dar cuenta conforme a nuestros hechos, buenos y malos. En este caso, Demas se apartó. Demas se fue amando más este mundo. Y no se vuelve a hacer una referencia más. No sabemos si realmente Demas tuvo otra oportunidad para arrepentirse, para volver a los caminos del Señor. Ni siquiera en la tradición se encuentra una mención posterior a este hecho que nos registra 2 de Timoteo. Entonces, hermanos, vemos de que nosotros podemos tener toda la buena voluntad, podemos derramar nuestra vida, invertir tiempo en muchas personas, pero esa persona va a tener que correr su propia carrera, va a tener que demostrar perseverancia, va a tener que mostrar sacrificio, entrega, para poder obtener esa corona que el Señor ha reservado para todo aquel que la termine, que termine esta carrera. Entonces, uno puede empezar muy bien, pero necesita también correr y terminar esta carrera.
Entonces vemos que Demas se apartó. Demas dejó el llamado, el ministerio. Y hermanos, estamos en un tiempo en que la iglesia, los creyentes, están en esta situación o a punto de llegar a esta situación, porque no hay una vida realmente consagrada. Hermanos, Dios no nos llamó para vivir en una religión, sino tener una relación con Él. Y mucha gente religiosa asiste religiosamente a la iglesia, no tiene fundamento bíblico, no tiene solidez en su vida espiritual. Sus testimonios realmente no son consecuentes con el llamado, con la salvación, con la vida que debe dar fruto, de acuerdo a lo que Dios nos muestra en su palabra. Entonces, es cuestión de tiempo, muchas veces. O ya la gente está viviendo dualidad de vida. Indudablemente, hermanos, que esto no fue el producto de algo que de un momento a otro se dio. Demas ya estuvo alimentando, ya estuvo cediendo algunas áreas de su vida. Santiago nos explica esto, de que no de la noche a la mañana, hermanos, uno se aparta, de que uno de la noche a la mañana no termina dejando de lado las cosas del Señor. Dice que es un proceso. Los deseos, la concupiscencia, empieza uno a ceder algunas cosas, empieza a coquetear con el pecado, empieza a dar lugar en su mente y en su corazón. Lo que nosotros hemos entendido y entendemos con mayor claridad, hermanos, es que uno debe de cortar de raíz toda tendencia, toda actitud, porque si bien es cierto, podemos estar en las cosas del Señor, podemos estar predicando la palabra, podemos estar, mientras nos ven, viviendo vidas aparentemente íntegras, en lo más íntimo de nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Podemos estar todavía albergando cosas que nos ponen en riesgo. Es decir, podemos estar haciendo las cosas del Señor, pero, hermanos, todavía hay tendencias en nosotros que no han sido del todo rendidas. Tenemos algunas actitudes, pensamientos, y somos hombres, somos personas de carne y hueso. Hermanos, el peor enemigo que nosotros podemos tener no es el diablo, porque Jesús lo venció en la cruz, lo desarmó, dice su palabra, y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Él nos ha dado su nombre, que es sobre todo nombre, y dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Hermanos, por nosotros vamos a tener victoria sobre el mundo, que es otro enemigo, si nosotros nos sujetamos a la palabra, si dejamos que el Espíritu Santo gobierne todas las áreas de nuestra vida. Pero tenemos un enemigo que nos va a acompañar durante toda esta trayectoria, durante todo nuestro peregrinaje en esta tierra, que es justamente nuestra carne. Y es aquí donde nosotros debemos tener cuidado. Es aquí donde nosotros tenemos que tener victoria permanente. Por eso el Señor dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso que el apóstol Pablo también le advierte a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenemos que tener cuidado de esas cosas, porque hermanos, ahí, como dice aquí Pablo, tenemos que tener el fundamento correcto. Por eso lo envió a Timoteo a Éfeso, para que pusiera en claro todo el asunto doctrinal, encarara a estos falsos maestros y trajera corrección a la iglesia, estableciera a la iglesia como debe ser. Por eso es tan importante meditar en estas cartas pastorales. Ahí recibimos instrucción y sabiduría para poder levantar la iglesia de acuerdo al propósito
de Dios para que no se den estas cosas, para no permitir estas cosas. Entonces, empieza, hermanos, en los pensamientos, en las actitudes. Podemos estar predicando la palabra y de repente, hermanos, estar permitiendo cosas en nuestra mente, en nuestros pensamientos, fantasías. ¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo toleramos? Sí, indudablemente, todos los días somos bombardeados. Los que somos hombres entendemos esto, pero las mujeres tampoco, no se quedan de lado. La tentación, las insinuaciones del enemigo tratando de visitar nuestra carne para que quebrantemos los principios de la palabra de Dios y estar así expuestos a merced de Él. Por eso tenemos que vivir en obediencia. Y hermanos, está bien que seamos tentados, que de repente se nos vayan los ojos, los pensamientos, den lugar a fantasías. Muchas veces, al ver una mujer, al ver un hombre, al ver algo que nos atrae, la codicia, los celos o algún otro tipo de pecado que nos insinúa e incita a nuestra carne. Y nosotros de repente caemos, no consumamos el hecho, pero caemos, damos lugar a esos pensamientos y luego como que nos quieren arrastrar y nos arrastran y luego pedimos perdón. Y sí, el Señor nos perdona. Dice su palabra en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Somos limpios, borrón y cuenta nueva. Pero hermanos, eso no quiere decir que sea hasta la próxima. Tenemos que tomar medidas correctivas. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tome el control de esas áreas, que se enseñoree, que gobierne, de tal manera que yo pueda decir no, que no le dé lugar nuevamente a esa tentación, a esa apetencia carnal. Porque, hermanos, eso es el poder de Dios que quiere operar en nosotros para tener victoria. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa si eso se convierte en una forma de actuar, una forma de vida, una costumbre? Hermanos, Santiago va a decir o nos va a mencionar de que aquel que es un hijo de Dios, una persona nacida de nuevo, que tiene la naturaleza de Dios, no peca. Y que no quiere decir que no peque, sino que está dando a entender de que no es una costumbre, no es una costumbre el caer constantemente en el mismo pecado, pero el dar lugar, el caer y volver a pedir perdón de manera permanente, de manera repetitiva, ya se vuelve como una rutina, ya se vuelve como una costumbre. Y a veces, de repente, el diablo tiene razón al insinuarlo en nuestra mente. ¿Qué tanto le pides perdón a Dios si lo vas a volver a hacer? Es decir, se vuelve un círculo vicioso. Y puede ser que tenga razón, porque ya es algo latente. Será la próxima oportunidad en que se presente una tentación similar y volvemos a caer y volvemos a pedir perdón. Y por la gracia de Dios, de repente podemos mantenernos, pero no estamos siendo constantes, no estamos siendo victoriosos. Y estamos, hermanos, como se dice, caminando al borde de la cornisa. ¿Por qué? Porque vemos con tanta frecuencia en este tiempo matrimonios de siervos de Dios, de pastores que se divorcian, de pastores, de siervos, de hijos de Dios que se apartan de la fe, que abandonan a sus familias, se van con otras mujeres, abandonan el ministerio sin importarles nada o casi nada. Hermanos, personas que están supuestamente al servicio de Dios, pero lo único que hacen es ministrar y servir, entre comillas, pero para sus propios deseos.
para tener ganancias deshonestas, para tener, para sus propios apetitos. Conversaba con un siervo de Dios hace unas semanas y hablábamos de la situación de la iglesia y me decía que esto de que la iglesia no tiene fundamento, ahora no leen la Biblia, no la aplican, no tienen solidez en el conocimiento de las Escrituras, es algo tan generalizado, es como un cáncer generalizado ya dentro del cuerpo de Cristo. Y me decía, me hablaba de algunos pseudos apóstoles allí en Estados Unidos que se divorcian, que se casan, y yo pensaba que uno tenía un hijo, no, tiene dos, con otra mujer, y la mujer, la esposa, como que ha entrado en un acuerdo con él, bueno, de mantener las apariencias. ¿Por qué? Por el dinero, porque es una iglesia que tiene muchos miembros y también una lista larga de pastores en la cual está incluida esta persona, que están siendo investigados por lavado de dinero, por riquezas que no justifican supuestamente, su patrimonio no justifica la cantidad de dinero que supuestamente ellos reciben como un sueldo. Y entonces, hermano, esto va a reventar en algún momento. Esas personas van a tener que ser enjuiciadas. Y hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, los pecados de algunos serán descubiertos y otros saldrán a la luz después. Pero hermanos, nadie, absolutamente nadie se va a escapar de la justicia divina. Nadie. Y estas personas piensan que porque manejan dinero pueden pagar, porque están en un proceso de una vida corrupta. Hermanos, que Dios no va a permitir, no tolera. Él no tolera el pecado. Saldrá a la luz. Y lo peor de todo, hermanos amados, es que esto hace tanto daño al testimonio de los verdaderos hijos de Dios, de la iglesia, de esa iglesia por la cual el Señor viene, y que es una iglesia que tiene que estar sin arruga y sin mancha delante de Dios. Por eso este tema es tan importante. Y vemos que ya en los tiempos de Pablo estaba ese bichito, por decirlo así, operando en los corazones de algunos. Y Demas no era cualquier hombre. Demas era un ministro, era un compañero de Pablo. Pero gracias, porque Dios a través de su palabra no maquilla ni oculta estas cosas. Hubo un Judas que traicionó a Jesús. Hubo un Demas que también le dio la espalda a Cristo, al ministerio, al llamado, a la instrucción, a la enseñanza, a la vida que Pablo deseaba que también este hombre tuviera, como lo fue en el caso de Timoteo, que siguió indudablemente hasta llegar a la meta. Entonces hay que tener cuidado con que haya alguna pendencia, algún deseo. Hermanos, tenemos que cancelar y cortar definitivamente eso. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, la única solución a todo pecado, a toda tendencia, es vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Por eso que Pablo dice, sed llenos constantemente del Espíritu Santo. Eso depende de nosotros, no depende de Dios. Él ya nos ha dado los recursos. Por eso dice, aviva el don de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti. La única manera de no vivir en la carne es andar en el Espíritu. La única manera de tener victoria sobre la carne es andar en el Espíritu. Como dice Pablo en Gálatas, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque eso es lo que también vemos, lamentablemente, hermanos, en ministerios, en iglesias.
Entonces, por eso es importante vivir en obediencia, en fidelidad a lo que el Señor nos dice en su palabra. Hermanos, y no depende de cómo empiezas. Empezaste bien y de repente tienes una iglesia grande, tienes un gran ministerio, sino cómo terminas. Conozco tantos casos que pastores que supuestamente son exitosos, tienen grandes ministerios, con jóvenes, o qué sé yo, de enseñanza o lo que sea, y luego terminan haciendo lo que a ellos les parece, porque ya son famosos, porque tienen gente que les sigue. Y hermanos, empiezan a hacer cosas que no son agradables a Dios y motivan a otros a hacerlas. Eso es lo más terrible, que discipulamos pero para hacer tropiezo y no de bendición. Entonces, por eso es importante vivir una vida realmente rendida al Señor. Y Demas nos muestra aquí como algo que siempre se va a dar, pero que ya no depende de nosotros. Pero lo importante, amados, es que solamente fue uno de tantos. O de repente en este pasaje encontramos a dos, porque más adelante vamos a ver a Alejandro, ¿no? El herrero, que también le causó muchos males y problemas a el apóstol Pablo. Pero sigamos, siempre va a haber así personas, hermanos. Sí, nos vamos a entregar por todo, lo hemos experimentado, hemos dado mucho de nuestra vida, nuestro esfuerzo, hemos invertido en personas y nos han dado la espalda, nos han clavado el cuchillo por la espalda. Entonces, tenemos que sacudirnos y seguir adelante, porque el Señor nos demanda fidelidad. Y hermanos, hay buen fruto que nosotros tenemos que seguir forjando en la vida de otras personas que sí están dispuestos. Y esos los encontramos también. Aquí luego vemos, dice, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Hace mención a Crescente. Este Crescente es una de las personas que también el apóstol Pablo está aquí mencionándolo. Y vemos de que quizás era mención de alguien que ya ha conocido, pero vemos algo interesante, Crescente. Este nombre, y a mí me encanta ver el significado de los nombres porque tiene una enseñanza para nosotros, significa próspero. Y hermanos, este era un discípulo fiel de Jesucristo, del apóstol Pablo. Pablo quizás lo había encargado que fuera a Galacia, a esa región de iglesias donde Pablo estuvo predicando el evangelio también y ganando a muchos y estableciendo iglesias, y lo puso ahí a Crescente, a este hombre cuyo nombre significa próspero. Y eso habla realmente de lo que el evangelio de Cristo realmente produce en nuestras vidas cuando nosotros aplicamos los principios de la palabra de Dios. Prosperidad, pero prosperidad bíblica, no esa prosperidad mentirosa que se predica ahora. Hermanos, no, el cristianismo no es un lecho de rosas realmente. Tenemos que pasar situaciones difíciles, pero en la medida que nosotros vamos rindiendo las áreas de nuestra vida al Señor, vamos a ser prosperados realmente. Como Juan va a decir en su tercera carta: hijo mío, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, así como prospera tu vida. Hermanos, la palabra de Dios es la que va a dar bendición y prosperidad a nuestra vida, corrección. Por eso que Jesús, cuando vino y predicó el evangelio, dice: y a los pobres les es predicado el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio transforma la mente, el corazón, nos da
fortaleza, nos da sabiduría para poder, inclusive, lo poco que tenemos, administrarlo de manera correcta. Y eso va a dar prosperidad. Por eso que el Evangelio trae cambios. Aquella persona que está en las drogas, en el alcohol, que despilfarra su dinero, se convierte en una persona consciente y empieza a invertir en lo que realmente debe invertir para su propio bien. Y por eso es próspero. No estamos hablando de ser millonarios, multimillonarios. Sí, puede ser que resulte eso en tu vida, pero precisamente no se refiere en eso. Pablo decía, sé vivir en abundancia como también en necesidad. Y era próspero, era bendecido. El ser próspero, amado hermano, es estar en la perfecta voluntad de Dios. Y Crescente, próspero, estaba en la perfecta voluntad de Dios. Su nombre estaba haciendo eco a su situación espiritual. Hermanos, porque él iba camino a la meta, al propósito de Dios. La prosperidad se mide en el éxito cuando tú estás cumpliendo con el propósito para el cual estás en esta tierra. Y Dios te ha llamado para ser bendecido y de bendición. Y ahí está Crescente, yendo a cumplir con el propósito de Dios. Quizás Pablo le dio una comisión, le dijo, ve a Galacia, ve, hay cosas que hacer ahí. Y Crescente fue y cumplió con esa misión. Y hermanos, eso es lo que nos hace prósperos, lo que bendice nuestra vida, estar en la perfecta voluntad de Dios. Dios quiere que tú también seas una persona próspera, en el buen sentido de la palabra, en el sentido bíblico, en el sentido real. Así que aquí nos refleja fruto de lo que tiene que hacer el Evangelio de Cristo en nuestra vida, pero tenemos que hacer nuestra parte. También dice Tito fue a Dalmacia. Tito, este nombre significa protegido, honrado, ¿no? Puede ser honrado de que es una persona honrada, o puede ser porque recibe honra. Entonces, hermanos, vemos aquí que Tito también se encamina a hacer la voluntad de Dios. Y luego también en la carta a Tito, Pablo, a este joven pastor también, o a este pastor, lo envía a Creta para que establezca, al igual que Timoteo, los principios de la palabra y evite que se presenten herejías, nazcan herejías dentro de la iglesia local en Creta. Entonces Tito era también un enviado. Tito también era una persona consagrada. Entonces estamos viendo la consecuencia, hermanos, el fruto del esfuerzo, del trabajo del apóstol Pablo en la vida de las personas. Sí, algunos de repente se van a desviar, no van a cumplir con el propósito, pero hermanos, no por eso vamos a desanimarnos, sino que hay que rendir nuestras vidas hasta plasmar en ellas el propósito de Dios. Pablo va a decir, hasta ahora sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, el anhelo, el deseo verdadero de todo buen siervo y sierva de Dios es ver que las personas que han recibido el Evangelio sean transformadas y cumplan con el propósito de Dios. Ver que se multiplican, que crecen en otras personas de manera saludable, estable, en los caminos del Señor. Tito, protegido. Hermanos, Dios te protege, Dios te va a dar honra. Si tú haces la voluntad de Dios, si tú vives en línea con lo que Dios establece en su palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra y no interpretarla de manera privada. Hermanos, eso es lo que vemos nosotros en este tiempo. Algunos dicen, no, esto sí. Pero hermanos, como hemos visto, y una vez más en esta epístola, toda la Escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, para cumplir con el propósito de Dios. Podría decir muchas cosas, pero no me da el tiempo, hermanos. Entonces, gente que supuestamente conoce la palabra, ministra la palabra y la quebranta, no la aplica correctamente en su vida, porque tiene este tipo de pensamientos divididos o estas doctrinas que no vienen de Dios. Porque, hermanos, entonces Dios, por arte de magia, pues que ahora desaparezcan algunos versículos de la Biblia porque ya no son aplicables. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, si Dios y su palabra son uno, y si dice que Dios no cambia, entonces su palabra tampoco cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener una hermenéutica correcta. Tenemos que aplicar correctamente la palabra de Dios a toda circunstancia de nuestra vida. La Biblia, si bien es cierto, tiene mucho de cultura, pero no podemos nosotros solamente tomarlo bajo esa óptica y decir esto sí y esto no. Entonces, por eso tenemos que discernir correctamente el sentido de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Dice luego, solo Lucas está conmigo. Lucas estaba acompañando al apóstol Pablo en este tiempo en que él estaba preso, en este tiempo que está en las postrimerías de su vida física. Pero dice, Lucas está conmigo. Lucas, este nombre que significa el que ilumina. Y hermanos, vemos cómo Dios usa a Lucas. Lucas no fue un apóstol, Lucas fue un discípulo, pero cómo Dios lo usó para escribir el Evangelio de Lucas, para escribir y relatarnos correctamente con esa perspicacia, con esa objetividad, el libro de los Hechos, mostrándonos todo el trayecto, todo el transcurso de la iglesia y del ministerio de los apóstoles y del apóstol Pablo, para poder plasmar en nosotros, hermanos, ese prototipo de iglesia que Dios espera que siga funcionando en este tiempo. Vemos la iglesia del libro de los Hechos que se movía en el poder y la unción del Espíritu Santo de una manera tremenda, que trajo la expansión del Evangelio por todo el mundo conocido en ese tiempo. Entonces, Lucas es el que ilumina. Eso nos da luz a nosotros ahora, los creyentes, de cómo debe ser la iglesia. Hermanos, la iglesia de Hechos es la iglesia, el prototipo, el ejemplo que Dios quiere ver en este tiempo. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que se sujeta a la palabra, una iglesia que tiene favor con el pueblo, no que está metida entre sus cuatro paredes, solamente teniendo los pastores su propio reino allí, su propio feudo, su propia denominación, su propia iglesia independiente. Hermanos, es establecer el reino de los cielos. Es que la palabra corra, y solamente lo va a permitir una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia osada, una iglesia valiente, una iglesia que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, una iglesia que está respaldada por el Señor, porque es ahí donde vienen las señales que le siguen. Por eso son milagros, esas señales tremendas que vemos en el libro de Hechos, tienen que estar presentes ahora en la iglesia. Hermanos, lo natural para la iglesia del Señor es andar en lo sobrenatural. Esa debe ser parte de nuestra vida,
andar en lo sobrenatural, fluir en el poder, la unción del Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que estamos a las puertas del cumplimiento literal de esa profecía maravillosa del libro de Joel, donde el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, porque Él ha empeñado su palabra, realmente vendría el arrebatamiento y la iglesia en su mayoría se quedaría. Pero gracias a Dios que Él ha empeñado su palabra, que va a traer un despertamiento espiritual y su gloria postera será mayor que la primera. Lucas, el que ilumina. Por eso, hermanos, tenemos que prestar atención siempre a la palabra de Dios, a lo que produjo en el corazón de estas personas, escribir estas instrucciones para cada uno de nosotros, que la necesitamos cada día más, que necesitamos vivirlo y aplicarlo en nuestra vida. Lucas, el que ilumina, estaba ahí, presente, acompañando al apóstol Pablo. En este tiempo de oscuridad, él estaba ahí, como una luz, para iluminarle. Quizás estaba él leyendo los escritos también que Lucas había empezado a plasmar en esos pergaminos, en esos papiros, que luego se convertirían en el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. No sabemos si ya Lucas lo había escrito, ya corrían, ya circulaban por la iglesia nuevotestamentaria. Pero indudablemente él estaba ya con esa misión de traer luz para nosotros los creyentes en este tiempo, para caminar dentro de la perspectiva y el propósito de Dios, para hacer esa iglesia como Él lo estaba expresando en su escrito, en su testimonio del libro de Hechos. Luego dice: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Hermanos, Marcos, que al principio estuvo con el apóstol Pablo, con otro compañero, que no recuerdo el nombre, pero estuvo con Bernabé, que Bernabé era su dupla, por decir así, de Marcos, y Pablo con Silas. Entonces iban y predicaban el Evangelio, pero Marcos se apartó, y Pablo como que no lo vio correcto, pero ahora dice aquí: tráele contigo porque me es útil en el ministerio. Aquí nos habla, hermanos, de lo que es la restauración, de lo que es el perdón, de lo que es una actitud de bendecir, de ministrar, de edificar, de restaurar. Podemos cometer muchos errores porque todavía no hemos madurado en nuestro transcurrir en la vida cristiana, porque somos demasiado jóvenes quizás, pero Dios es un Dios de oportunidades, y Marcos supo aprovechar esa oportunidad, volvió otra vez. Hermano, no era fácil porque había persecución, la muerte estaba en cada situación de la vida de estos hombres de Dios. Pablo mismo dice: estoy a punto de ser sacrificado. Quizás Demas por eso también se apartó, dijo: no, yo no estoy dispuesto a morir. Pero hermanos, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Nuestra vida terrenal es solamente un punto dentro de toda la eternidad. Pero por eso es importante poner nuestro corazón y nuestros ojos en las cosas de arriba. Hermanos, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo, donde Cristo nos espera para participar de la eternidad, de su gloria, ser coparticipantes de su gloria, de la eternidad.
Entonces, Marcos dice, me es útil para el ministerio. Marcos, que significa consagrado de los dioses. Pero ahora Marcos está siendo consagrado, era consagrado para vivir en la presencia de Dios. Hermanos, cuán importante es que tú te consagres, de que tú te rindas, como lo hizo Marcos. Sí, Marcos tuvo sus tropezones, como lo tenemos nosotros también, hasta ahora de repente, en algunas áreas de nuestra vida, que tropezamos en la vida cristiana, pero tiene que llegar un momento de inflexión, de cambio, de quiebre, en el que decidimos, y como el apóstol Pablo en algún momento expresó, dijo, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso luego él va a decir que prosigo a la meta, olvidando lo que queda atrás, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hermanos, tenemos que renunciar, tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que consagrarnos al Señor para que se vea ese fruto, esa vida transformada. Marcos se consagró al Señor, tanto así que luego él también se convertiría en uno de los escritores del libro, del Evangelio, según San Marcos. Qué tremenda transformación, qué tremendo cambio de inestabilidad a una madurez que produjo esa impresión luego en el corazón de Pablo. Le dice, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Yo quiero decirte, hermano, hermana, que tú eres útil para el ministerio, que tú eres útil para que puedas cumplir con lo que Dios tiene para tu vida. Lo importante es que tú te consagres, lo importante es que tú camines dentro del propósito eterno de Dios. Eres útil. Quizás ahora estás no tan estable, dudando, teniendo luchas, pero el Señor te dice en esta mañana que tú eres útil para Él. Conságrate, ríndete, derrama tu vida total y completamente delante de sus pies, y Él hará de ti ese hombre, esa mujer de Dios que dé fruto para su gloria. Marcos, el consagrado. Luego nos dice así, versículo 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. A Tíquico. Son unos nombres raros, ¿verdad? Son unos nombres que de repente no le pondríamos, hermanos, a nuestros hijos. Pero cuando vemos el contenido, el significado de estos nombres, realmente quisiéramos ponérselos. Dice Tíquico, afortunado, exitoso. Y Tíquico fue uno de esos hombres que siempre estuvo pendiente del apóstol Pablo, siendo su mensajero, llevando y trayendo noticias de la iglesia. Cuando él estaba preso, cuando estaba desalentado, Tíquico llegaba con una ofrenda, Tíquico llegaba con un mensaje alentador, con un mensaje como diciéndole, Pablo, lo que tú has sembrado en la vida de otras personas, en la iglesia, está dando fruto. Por eso que Pablo va a decir, yo estaré preso, pero la palabra de Dios no está presa. Algunos predican a Cristo por contienda, por vanagloria, pero está siendo predicado el Evangelio. Y por eso él estuvo en ese tiempo, para poder tener tiempo, para poder escribir estas cartas maravillosas que ahora están compiladas en nuestra Biblia, para animarnos, para guiarnos, para instruirnos. Y Tíquico fue clave, amados hermanos, para esta tarea. Él era, como dicen, el correo sin estampilla, iba. Pero Tíquico estaba enfermo
perdón, dice, dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Bueno, Tíquico también estaba cumpliendo con esa función de seguir siendo un mensajero eficaz, eficiente. Y Tíquico significa afortunado, exitoso. Hermano, tú vas a ser afortunado cuando tú estás cumpliendo con el propósito de Dios. Dios te va a honrar, te va a dar éxito. Es decir, vas a ser exitoso porque estás cumpliendo con el propósito de Dios. Eso es realmente ser exitoso. Cuando tú estás cumpliendo con el llamado, con la tarea, estás siendo eficaz. Hermano, quizás a ti te parezca insignificante lo que estás haciendo en este tiempo. Quizás tú estás haciendo una tarea aparentemente menor, pero Dios te va a promover a grandes cosas. ¿Te acuerdas de los diáconos en la iglesia de Hechos que servían a las mesas? Pero luego sale de ahí un Esteban que se vuelve en el primer mártir. Sale un Felipe que trae un avivamiento a Samaria. Hermanos, Dios te va a promover. Quizás aparentemente a los ojos de algunos seas pequeño. Quizás solamente lo único que haces tú es orar e interceder por tus pastores, por la iglesia. Y hermanos, Dios te va a promover, te va a levantar, te va a hacer exitoso. Ya eres exitoso porque estás ubicado en el lugar correcto, porque estás haciendo y cumpliendo la función que Dios quiere que tú cumplas. Hermanos, aquí en esta misma carta dice que hay diferentes utensilios en la casa del Señor, unos aparentemente para usos viles y otros para usos honrosos. Quizás a los ojos de algunas personas el trabajo que tú haces de limpiar el templo, de acomodar las sillas, de preparar algunas cosas para la reunión, sea algo que nadie lo nota, pero tú lo haces con un corazón tremendo, con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de amor, porque algunos detestan ese trabajo. Pero hermanos, Dios quiere traer bendición a tu vida y te va a levantar. No eres como aquellos que solamente anhelan púlpito, anhelan estar al frente, ¿no? Que todo el mundo lo vea. Pero eres esa persona que acondiciona todas las cosas, que deja todo listo para que luego vengan otras personas y puedan cumplir con una función que también es complementaria, que también es de bendición, pero es lo que Dios te está asignando en este tiempo y tú estás cumpliendo con esa asignación con fidelidad, con amor, con entrega. Y ese Tíquico era tan confiable que dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Hermanos, qué privilegio, qué bendición poder contar con alguien en el cual tú puedas confiar, que tenga esa integridad, que tenga esa calidad de hijo, de hija de Dios, que tú puedas encargarle el llevar un mensaje de edificación y de bendición a la iglesia. ¡Wow! Me va a faltar tiempo, creo, pero vamos a continuar. Luego dice, trae, versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Indudablemente, por eso Pablo le dice: ven pronto a verme. Ya se avecinaba el tiempo de invierno. Y por eso dice: apresúrate, ¿no? Porque acá hace un frío tremendo. Tráeme el capote, porque lo voy a necesitar. Pero también dice, trae el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Carpo. Interesante. Carpo era un discípulo. Pablo se había alojado ahí
Ahí había dejado algunas cosas, había dejado parte de su indumentaria, de sus abrigos. De repente dijo, no, yo voy a ir a una zona donde no hace frío en este momento, ¿para qué voy a estar cargando ropa de invierno? Y además Pablo transitaba o habitaba o moraba en estas casas y en la casa de Carpo. Y Carpo, interesante, significa fruto. Fruto. Qué tremendo, hermanos. Fruto. Indudablemente era un buen fruto. Fruto del ministerio del apóstol Pablo. Era un buen fruto. La pregunta para ti y para mí es, hermano, ¿estamos dando fruto? ¿Estamos produciendo frutos? ¿Estamos sembrando, abonando, regando en la vida de las personas para que den fruto? ¿Cuántos carpos tenemos en nuestra cuenta? ¿Cuántos carpos que van a seguir dando fruto aun cuando ya nosotros no estemos? Amados hermanos, cuán importante es que nosotros nos demos sin medida, que seamos de bendición, que seamos realmente transformados para poder dar lo mejor de nosotros. Pablo habitó, moraba en casa de un tal Carpo. ¿Qué significa? Fruto. Hermanos, esforcémonos, dispongámonos para que otros puedan dar fruto abundante y de bendición. El Señor viene por mucho fruto y dice que en esto es honrado, en esto es glorificado el Padre, en que demos mucho fruto. Ya estamos estado viendo frutos. Hemos visto a Lucas, a Marcos, a Tíquico. Ahora estamos viendo a Carpo. ¿Cuánto fruto había en la vida del apóstol Pablo? El mismo Timoteo, que estaba en la casa de Carpo, esta indumentaria en Troas. Y dice, y los libros, mayormente los pergaminos. Es decir, Pablo, hermanos, seguía meditando en la palabra, seguía leyendo la palabra. Porque tú y yo sabemos que cuando leemos la palabra, Dios, por el Espíritu Santo, empieza a darnos mayor revelación, mayor luz, mayor iluminación para entender algunas cosas, para aplicarlas correctamente. Entonces, Pablo, siendo un erudito y estando aún preso, no se limitaba, no decía, no, ya qué voy a hacer aquí, ya me paso al retiro, ya cumplí 65 años, me jubilo. No, señores, él sigue luchando la buena batalla hasta el último respiro de su vida, sigue meditando en la palabra, sigue escribiendo, porque aquí el término pergaminos nos hace ver de que era material donde él iba todavía a continuar escribiendo. No sabemos si Pablo llegó a escribir algo más que ha llegado a nosotros, pero que no sabemos si lo produjo en ese tiempo. Es decir, Pablo seguía trabajando, seguía fluyendo, seguía escribiendo, hermanos, porque él decía, si no tengo la libertad, pues tengo mensajeros, tengo a Tíquico, voy a escribir algo para que luego Tíquico, cuando venga a visitarme, mande estas cartas y sigan circulando en las iglesias que por la gracia de Dios he podido levantar. Por eso que Pablo dijo, mi llamado es predicar y levantar iglesias donde nadie haya llegado. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Y tenemos que seguir siendo capacitados, preparados. Y seguir escribiendo las maravillas de Dios. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que seguir escribiendo el libro de Hechos. Así que Pablo continúa escribiendo. Dice, versículo 14,
Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. No sabemos quién será este Alejandro realmente. Alejandro era un hombre muy común en este tiempo, así que no sabemos si ya era alguien que se había mencionado de repente, como en Hechos capítulo 19 o en 1 Timoteo 1:20, ¿no? Pero dice que se ha opuesto, que este Alejandro, el herrero, porque ese era su trabajo, esa era su forma de subsistir, me ha causado muchos males. No sabemos en realidad qué clase de males, pero dice que se opone a las palabras. Entonces era una persona que de repente no quería ser reprendido, no quería que le llame la atención, ¿no? Se oponía a las palabras de Pablo. Pablo quería decirle algo, corregirlo. De repente era una persona muy carnal, una persona muy adusta, muy dura, ¿no? Por el tipo de trabajo podemos de alguna manera especular eso, ¿no? Una persona con un carácter de repente no tan tratable. Y entonces Pablo trataba de corregirlo con la palabra y él decía, no, déjame a mí, no te metas, y se opone. Hermanos, ¿cuántas veces nos encontramos con personas así? No sabemos también si un herrero era una persona que tuviera indudablemente una tarea rentable, porque producía muchos materiales para la vida diaria, para la vida común. Entonces era un trabajo arduo, pero también supuestamente muy bien remunerado. De repente era como algunos en este tiempo que se oponen a honrar al Señor, ¿no? Y Pablo, o de repente tenía mucha demanda de trabajo y no quería involucrarse mucho en la iglesia, en el servicio que le compete a cada hijo, a cada hija de Dios. ¿Acaso eso no es lo normal, lo común que vemos ahora, inclusive en la iglesia, hermanos? Que solamente le damos la migaja de nuestro tiempo al Señor y no lo ponemos en el primer lugar como corresponde. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces quizás había mucha oposición. Y le dice Pablo, ten cuidado, dice, ten cuidado de él, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y hermano, esos son algunos que tienen unas interpretaciones particulares. ¿No? ¿Por qué voy a dar? ¿Por qué esto? ¿Por qué voy a servir? Dios está en todo lugar, sí. Pero hermanos, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y que tenemos responsabilidades, sí las tenemos. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita de recursos para seguir avanzando. Entonces, muchas veces tenemos nuestras interpretaciones privadas y malintencionadas para no hacer la voluntad de Dios. Dice 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Hermanos, dentro del ministerio va a haber momentos de soledad, de oscuridad, pero Pablo no tenía un corazón rencoroso. Pablo no tenía un corazón amargado. Y eso es una llamada de atención para muchos de nosotros, que a veces nos sentimos así. En algunas circunstancias de nuestra vida me he sentido así. Pero el Señor ha sabido siempre traer descanso, respiro, fortaleza a nuestra vida. Por lo mismo que dice el Señor aquí, o dice el apóstol Pablo aquí, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca
del león. Hermanos, el Señor siempre estará con nosotros. Él dijo que estará contigo, conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Siempre nos sostendrá con su diestra de justicia. ¿Te estás sintiendo solo? ¿Sientes que a nadie le importas? ¿Que estás abandonado? ¿Estás a tu suerte? Pues quiero decirte que no. El Señor tiene cuidado de ti. Por eso es importante tener esa íntima comunión con Él para no dejar que tus sentimientos y tus emociones te engañen, te hagan sentir. Hermano, nosotros no andamos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Y el Señor ha dicho que está con nosotros y está realmente con nosotros. Y dice, para que por mí fuese cumplida la predicación. Hermanos, hay momentos en que queremos tirar la toalla, que ya no queremos predicar, pero nos es impuesta la necesidad. Y así se irá postergando de repente nuestra partida. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que alcanzar. Por eso que Pablo dice, así fue librado de la boca del león. Este era un término que se usaba al tiempo de la muerte. Es decir, como que se iba dilatando su tiempo, ¿no? Porque todavía había un propósito. En una carta Pablo va a decir, no sé, me es muchísimo mejor estar con el Señor, ¿no? Pero estoy en estrecho, dice. Si el Señor me quiere todavía aquí, entonces permanezco. Seguiré hasta que se cumpla su propósito en mi vida, hasta que Él vea que ya he terminado con mi propósito en esta tierra. Entonces, por eso que de alguna manera su vida fue guardada. Y luego dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Señor nos librará para cumplir con su propósito, con su llamado, con su asignación. Nos preservará para su reino. Somos sus santos, separados para Él. Somos sus consagrados. Hemos sido comprados por precio para cumplir con su propósito. Pero esa es la posición legal. Tenemos nosotros que cumplir con la posición práctica, vivir en línea con estas cosas, correr juntamente, paralelamente con el Señor, para que su propósito se cumpla en nosotros, de ser de bendición a multitudes. Sus saludos o su despedida, versículo 19, saluda a Prisca y Aquila. Prisca es un diminutivo de Priscila, mujer venerable, significa ese nombre, mujer venerable. Amada hermana, tú eres una sierva del Señor, tú eres una mujer venerable. Dios no hace acepción de personas. Muchos por ahí, famosos y no famosos, dicen, no, la mujer no puede ser pastora, no puede ser ministra, que se le llame solamente obrera. Aquí en esta denominación le llamamos obrera. Hermana, el Señor en aquel día te dirá, buen siervo, buena sierva fiel. No te va a llamar por un título, sino por lo que cumpliste efectivamente la función, la tarea, el llamado. Serás una mujer venerable. Ya lo eres. Condúcete así. Que no te importe lo que otros digan, siempre y cuando tú estés dentro del propósito de Dios, haciendo lo que le agrada a Dios, sirviendo al Dios que realmente te honrará. Entonces, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente. En esta sociedad, en este mundo, quizás te quieran poner frenos. Hermanos, aún dentro de la misma iglesia, te quieran poner frenos, parámetros, te quieran limitar, pero tú muévete. Sé una mujer llena del Espíritu Santo y muévete con poder y haz lo que el Señor pone en tu corazón a hacer. Así que sigue adelante. Te animo a que sigas adelante, que seas como Priscila, esa mujer venerable. Y dice Aquila. Aquila era su esposo.
de Priscila, fueron compañeros de Pablo, hicieron trabajo manual también, hacían carpas, hacían velas de barcos. En su tiempo de ellos quizás no tenían recursos, tenían que poner en práctica su trabajo manual, y Dios traía provisión también para sus necesidades. Era una mujer trabajadora. Quizás no se te reconozca en la iglesia, pero Dios te ha dado habilidades, capacidades en las cuales Dios va a bendecir la obra de tus manos, y tú vas a ser próspera, bendecida, y vas a tener lo suficiente para poder subsistir. Pero sigue cumpliendo con la función espiritual, porque tú eres una mujer venerable. Y dice Aquila. Este nombre significa águila, y esto nos habla también de una característica espiritual muy importante. Hermanos, tenemos que ser renovados como el águila. Tenemos que volar alto como el águila. El águila lo único que hace es remontar, y dice que sus enemigos no lo pueden alcanzar. El águila tiene una vista aguda, perspicaz, puede detectar, puede ver lo que otros no ven. Hermanos, así somos los que andan en el Espíritu. Podemos ver lo que otros no ven. Podemos apreciar en otros lo que otros normalmente no ven, para luego involucrarnos en la obra del ministerio. Y eso fue lo que hizo Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan de aquel joven Apolos que predicaba el evangelio y enseñaba y estaba todo correcto? Pero dice que Priscila y Aquila pudieron percibir que algo le faltaba, y lo llevaron aparte y le explicaron mejor el evangelio de Cristo, y luego fue bautizado o algo así. Entonces luego se convirtió en un orador más poderoso, tanto así que ejerció influencia en Corinto junto con Pablo. Por eso que Pablo va a decir: ¿quién soy yo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es? Bueno, no, somos servidores de Cristo. Entonces ellos pudieron ver con ese ojo de águila para poder detectar aquellas cosas que de repente no estaban bien y corregirlas. Entonces, ¿cuán importante es ser un creyente con una visión espiritual? Bueno, puedo pasarme más tiempo. Onesíforo. Onesíforo significa portador de utilidad. Es decir, portas o llevas cosas útiles. ¿Estás siendo útil para la iglesia? ¿Estás bendiciendo a la iglesia? ¿Eres un portador de bendición para la iglesia? Eso significa Onesíforo. Erasto. Erasto significa amado, amigo, querido. Tú puedes ser eso para otros creyentes. Puedes ser un amado, un enamorado también. ¿Estás enamorado del Señor? ¿Te enamoras cada día más de Él? ¿Eres un amigo para aquellos que necesitan tener un amigo en los momentos de dificultad? Dice que el hombre que es amigo debe mostrarse amigo, y amigo es mejor que un hermano. ¿Eres querido? Es decir, vemos, hermanos, frutos tremendos en la vida de estos hombres que fueron discípulos de Cristo. ¡Wow! La hora buena. Trófimo, que también fue un ayudador, un amigo de Pablo, que llevaba ofrendas, llevaba noticias también. Significa que alimenta, que fecunda, que es fecundo. ¿Y cuántas veces le llevó una ayuda a Pablo para sus necesidades? Que alimenta. ¿Estás tú dando el alimento espiritual a otras personas? ¿Estás nutriéndolo espiritualmente? Tienes que convertirte en un trófimo. Quizás no sea bonito el nombre, pero hermanos, el significado y la función es tan importante para la iglesia. Conviértete en un trófimo. Éubulo significa buen consejero. Hermanos, ¿estamos dando el consejo de Dios? ¿Estamos edificando correctamente a los nuevos? Conviértete en un buen consejero. Pudente significa pudoroso,
reservado. Hermanos, tienes que ser pudoroso, es decir, tienes que tener pudor, tienes que guardarte de aquello que no es realmente exponerte, mostrarte, desnudarte delante de otras personas, es decir, preservarte, ser una persona que guarda integridad, reservado. Sí, a veces hay que ser reservado, no ser tan abierto con aquellos que de repente no son confiables, pero saber abrirte con los que son confiables. Eso significa prudente. Lino, bueno, tiene relación con la planta, con el lino, ¿no? Pero el lino fino, se hacían muchas cosas con ello. Entonces, tienes que estar dispuesto, preparado para buenas cosas. Claudia, cerrar, aquella que camina con dificultad. Eso significa Claudia. Y hermanos, nosotros en el transcurso de nuestra vida vamos a caminar con ciertas dificultades, pero lo importante es que avancemos y lleguemos a la meta que Dios ha trazado para nosotros. Versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con nosotros. Amén. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Es decir, que el Espíritu de Dios siga forjando en tu espíritu humano las buenas cosas y que su gracia, su multiforme gracia, siga permeando, siga manifestándose en tu vida. Hermanos, es tan necesaria estas cosas para nosotros. Y el Espíritu Santo quería que tú recibieras este mensaje. Amado, si tú todavía no tienes al Señor Jesús en tu corazón, Dios quiere que tú te transformes, que tú cambies y te conviertas como una de estas personas. Hay advertencias que es importante tomar en cuenta. Ser lleno del Espíritu Santo y no amar el mundo. Juan va a decir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que se considera amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Así que Dios quiere transformar tu vida. Si tú quieres entregarle hoy tu vida a Jesús, ábrele tu corazón, entrégale tu vida. Yo quiero ayudarte. Si tú quieres hacerlo, pues haz esta simple oración, pero de todo corazón. Vamos a orar. Y si tú, hermano, no estás produciendo estas cosas, tú ya eres creyente, dices ser un hijo de Dios, pero no estás mostrando estas cosas, estas cualidades que se dan por la vida llena del Espíritu Santo, pues hoy también Dios te llama a ti a vivir una vida consagrada, a vivir una vida enteramente rendida al Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, en esta mañana te pido por todas las personas que están escuchando este mensaje. Te pido, Señor, también por aquellos que aún no te conocen. Señor, que hoy en esta mañana puedan abrir sus corazones a ti y rendirse y ser transformados y vivir una vida de perseverancia en línea con tu perfecta voluntad, con lo que dice tu palabra. Oh, sí, Señor. Y si en esta mañana tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús y quieres hacerlo, haz sinceramente esta oración de todo corazón. Dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén.
Si tú hiciste sinceramente esta oración, la palabra de Dios nos dice que tú hoy te has convertido realmente en un hijo, en un verdadero hijo e hija de Dios. Y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y no pasarás a condenación, mas ahora tienes vida eterna. Si tú partieres hoy, irás a la presencia de Dios. Damos gracias a Dios si tú has hecho esta decisión. Y queremos enseñarte, queremos ayudarte a descubrir más de lo que Dios tiene para ti en su palabra, para que tú comprendas su perfecta voluntad y te conviertas en un instrumento para que otros también puedan ser alcanzados para el Señor, que puedan conocer al Señor y experimentar la bendición de ser sus hijos. Así que escríbenos y nosotros podremos brindarte alguna ayuda para poder crecer y madurar en esta nueva etapa de tu vida como hijo, hija de Dios. También te invitamos para que nos sigas los días miércoles 7:30 de la noche. Tenemos el tiempo de oración e intercesión. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, para recibir el mensaje de edificación y salvación. Te pedimos algo más antes de irnos. Que tú te conviertas también en un instrumento de bendición. Comparte este mensaje con tus amigos, contactos, personas que forman parte de tu entorno, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer a Dios. Y si hay alguien que se ha apartado, pueda volver a los caminos del Señor. El Señor viene pronto. La Biblia y los hechos que están aconteciendo en este tiempo nos muestran que Él está a las puertas. Así que prepárate, porque el Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, y Él viene pronto. Que el Señor te bendiga